Hola, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de A la Luz de la Astrología, el podcast de la Escuela de Astrología de Red Holística. Mi nombre es Ruth Pallejà y hoy vamos a hablar del cielo de noviembre, de los tránsitos, de los eventos que van a ir sucediendo en el transcurso del mes de noviembre. Y como siempre, pues esa mirada que vamos a hacer hacia el cielo va a ser desde un lugar simbólico, ¿sí? Entendiendo también los diferentes pedidos de los tránsitos que van sucediendo y también el objetivo de ir recorriendo también y ir viendo cómo se pueden manifestar estos eventos es seguir aprendiendo del cielo, aprendiendo astrología y viendo también cómo resuena, ¿sí? Aquello que está pasando arriba con lo que está pasando aquí abajo y aquí adentro. Bien, vamos a hacer como el mes pasado. Antes de empezar con los movimientos que van a ocurrir en noviembre, nos vamos a situar a 1 de noviembre de 2025 y vamos a ver cómo iniciamos este mes, cómo está el cielo en ese momento a las 00 del día 1 de noviembre del 2025. En este caso, este año, sí, empezamos el mes de noviembre con la luna recorriendo, empezando su recorrido por el signo de Piscis. Recordemos que la luna es el cuerpo celeste que se mueve más rápido, ¿sí? Y que está alrededor de 2 días y medio por signo, así que bueno, empezamos ahí ese momento semilla que sería el inicio de mes con esa luna en Piscis, invitándonos pues a conectar con la emocionalidad, con la empatía, con la sensibilidad. También el Sol, como cada noviembre, está recorriendo el signo de Escorpio desde el día 23 de octubre, así que estamos transcurriendo la temporada Escorpio en la que se nos invita a prestar atención a aquello que está oculto, aquello que en algún momento quizás me ha dolido, esas emociones que están profundas, que son profundas, que a veces son también muy intensas. También nos invita la temporada de Escorpio a una introspección, a también poder iluminar, dar luz, conciencia. El Sol nos habla de conciencia y Escorpio nos habla de sanación, de transformación, de resiliencia también, de ponernos en contacto pues esto, con las situaciones que en algún momento pues, nos han podido doler, ¿no? O los conflictos que hemos podido tener, aquello que no hemos podido ver hasta ahora. ¿Sí? Así que bueno, es una oportunidad, ¿sí? Para observar aquello que está más oculto y, como decía, sí, aprovechar esa luz del sol para darle luz que simbólicamente esa luz del sol nos habla de la conciencia, ¿sí? Autoconocernos, conocernos mejor a través de observar nuestras sombras. Eso sería el pedido del sol en Escorpio. Bien, seguimos con el siguiente planeta, vamos del planeta más rápido, hemos ido desde la Luna que decía que era la más rápida, sí, ahora vamos a ver Mercurio, que es el segundo planeta más rápido. Mercurio ya está en Sagitario, sí, así que bueno, ese Mercurio en Sagitario nos pide o nos invita a pensar a lo grande, a también, bueno, buscar sentido, sí, buscar el sentido de la experiencia, comunicar desde una visión más amplia. Vamos a ver, obviamente que durante el mes de noviembre el Sol va a entrar también en Sagitario, así que, bueno, en este caso, este año Mercurio es el primero que inicia ese recorrido por el signo de Sagitario y después en el transcurso del mes va a empezar lo que denominamos la temporada Sagitario, ¿sí? Pero, bueno, ese Mercurio en Sagitario pide pensar, ¿no? Ampliar la mirada, ¿no? Y ampliar nuestro conocimiento también y tener también, ¿no? Pues conversaciones significativas, ¿sí? Profundas, que nos amplíen horizontes y que también nos permitan pues, en esas conversaciones escuchar y entender otras perspectivas de vida. Venus, por su parte,
sigue en el signo de Libra a 1 de noviembre de 2025, por lo tanto potenciando el tema vincular. Hemos tenido previamente, sí, la luna nueva en el signo de Libra. También, bueno, pues en esta cuestión siempre intentando, ¿no? En las relaciones ver, bueno, qué es lo que damos, qué es lo que recibimos, poner en la balanza, entender si, bueno, si estoy pudiendo sostener ese vínculo desde mi deseo, ¿no? El tema del complementarse con un otro y no olvidarse de una misma, ¿sí? Y al revés, ¿sí? Como bueno, la mirada hacia el otro y también ponernos en contacto bueno, con embellecer también no solo nuestro mundo, sino embellecer también el mundo del que tenemos adelante. Bien, Marte a 1 de noviembre permanece todavía en Escorpio. Marte en Escorpio es una energía, ¿no? Marte es el planeta de la acción, pues entonces es una acción intensa, estratégica, digamos, ahí hay como una necesidad también, ¿no? De ir a fondo, de no dejarnos nada en la superficialidad, ¿sí? De ese ir a fondo. Aparte, va a haber, ¿no? Conexiones también con Júpiter, con Saturno, ya las ha habido, ¿no? También de ese Marte en Escorpio, bueno, como que esa acción profunda y emocionalmente comprometida también, pues está ayudada, ¿sí? Por Júpiter y Saturno, que también están en signos de agua y ha formado un gran trígono de agua, ¿sí? Entonces está también ahí como potente ese Marte en Escorpio. Júpiter, como ahora mencionaba, sí, sigue avanzando por el signo de Cáncer y empezamos con este mes, ¿sí? Con un trígono a Saturno, porque Saturno en su retrogradación entró de nuevo a Piscis, por lo tanto, entre Cáncer y Piscis, ¿sí? Se arman aspectos fluidos, un aspecto de trígono, así que Júpiter está en los mismos grados de Cáncer que lo que está Saturno de los grados de Piscis y ahí se forma el trígono. Por lo tanto, eso lo que de alguna manera promueve es una sinergia, ¿sí? De expansión emocional y también de maduración, ¿no? Como las dos cosas, ¿sí? Ese Júpiter que expande y ese Saturno, ¿sí? Que construye y que madura, están conversando de forma fluida, por lo tanto se están apoyando uno a otro, ¿sí? Así que bueno, puede ser un aspecto que nos puede ayudar a consolidar o estructurar procesos pues internos, procesos que tienen que ver también, ¿no? Con nuestra emocionalidad y con nuestros vínculos desde un lugar de profundidad, ¿sí? Y también de empatía. Seguimos ahora con el primer planeta transpersonal, Urano, que continúa su retrogradación en Géminis. Urano en Géminis nos trae movimientos inesperados, ¿sí? En cuanto a comunicación, a nuestro aprendizaje, pero hay una introversión, digamos, de esos movimientos también, de eso novedoso que quizás ocurrió hace unos meses y que ahora se está revisando. Neptuno también empieza el mes de noviembre retrógrado en el grado 29 de Piscis, que es un punto crítico, ¿sí? El grado 29 puedes intensificar, ¿sí? En ese Neptuno en Piscis la necesidad de disolver, ¿sí? De disolver estructuras rígidas, abrirnos a lo empático, a lo sensible, a lo simbólico, a lo artístico, a lo espiritual. Como venimos viendo, hay mucha agua, ¿no? Saturno en Piscis, Júpiter en Cáncer. Neptuno también en Piscis, ¿no? Como, bueno, ahí estamos abriéndonos a lo sensible y recordando también, ¿no? Aquello sensible que se fue abriendo en el último tiempo y cómo esas heridas, bueno, pues están de alguna manera presentes. Y Plutón, por último, por su parte, se encuentra a un grado del signo de Acuario. Aquí ya no es un signo de agua, Acuario, sino de aire, ¿sí? Y de nuevo, pues esto, ¿no? Poniendo el foco, ¿sí? La transformación colectiva y, bueno, también, ¿no? Pues, bueno, Plutón va a estar 20 años en el signo de Acuario. Bueno, ahí, digamos, también se va a activar, ¿sí? Por aspecto en la entrada de los planetas personales en el mes de noviembre, así que ya lo vamos a ir bien. Muy bien, bueno, con este cielo como escenario, como ese background, empezamos, sí, a ver pues cuáles van a ser esos movimientos destacados del mes de noviembre y bueno, ver también qué aprendizajes nos muestra o cuál es el pedido. Bien,
Empezamos el día 2 de noviembre, o sea, el día siguiente se perfecciona, ¿sí?, la tensión que hay entre Venus en Libra, Júpiter en Cáncer y Quirón en Aries, ¿sí? Se forma una T cuadrada, se llama esta figura de aspectos, ¿sí? Porque tenemos a esa Venus en Libra que está en oposición a Quirón en Aries y ambos dos, tanto Quirón como Venus, hacen una cuadratura a Júpiter. Por lo tanto, en esta T cuadrada, quien sería lo que llamamos el planeta focal, el punto focal, sería este Júpiter en Cáncer. Bien, ahí, bueno, en esa danza tensa, ¿sí? Siempre las figuras de aspecto son un circuito de información, ¿sí? Ahí se producen tensiones en esa T cuadrada, ¿sí? En esas cuadraturas y suposiciones, ¿sí? Se crean tensiones entre los protagonistas, entre los planetas que la formen, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, en el planeta personal, ¿no? El planeta, digamos que quizás lo puedes sentir más, todas esas tensiones va a ser Venus, Venus que decíamos está en su signo, está queriendo complementarse, ¿no? Digamos, y crear belleza con un otro, compartir, seducir, bueno, se enfrenta, ¿sí?, a sus propias heridas, ¿sí? Se puede estar enfrentando a cuestiones, ¿no?, que ya son conocidas para ellas, y con esas heridas enfrentándose cara a cara, ¿no?, viendo también las inseguridades que nos puede dar esta necesidad de complementación o esta necesidad de acuerdos, de belleza, de armonía. Bueno, ahí pueden haber tensiones, ¿no? Puede haber la búsqueda de esa armonía, de esa belleza, pero pueden haber tensiones que no me permitan del todo, ¿no?, como asentarme y estar tranquila, ¿no?, en ese lugar bello y armonioso. Bueno, quizás haya que revisar también las expectativas, ¿sí? Ahí Júpiter muchas veces nos habla de grandes expectativas, ¿no? Entonces como que también eso puede estar confrontado, ¿no? Lo que yo espero de las relaciones con lo que es, o digamos, o ilusiones que haya tenido en relación a un vínculo, y ahí, digamos, algo sucede que me pone en tensión y me encuentro cara a cara con la herida, ¿sí? Esa oposición de Venus Quirón es, bueno, me encuentro, ¿no?, en situaciones donde veo claramente, ¿no?, o en el vínculo con el otro, en la relación con el otro, me encuentro con la herida, ¿sí?, con heridas viejas que forman también parte, ¿no?, Quirón en Aries, de mi autoafirmación, ¿no?, heridas también que tienen que ver con mi propia valía, con mi propio coraje, ¿no?, con quién soy de forma personal, ¿sí? Entonces ahí se pone en jaque, ¿sí?, todos los temas relacionados en relación a la pareja, al deseo o al disfrute, ¿sí? Puede ser también que, bueno, una tenga, ¿no?, grandes expectativas o haya imaginado o espere, ¿no?, que disfrutar de algo que ha preparado, de un viaje, de lo que sea, ¿no?, que quiera disfrutar y suceda algo que no le permite o que le pone en jaque, ¿no?, o le invita a mirar de que, bueno, quizás hay algo que revisar, ¿no? Sería un poquito eh, algunas de las posibles manifestaciones o cuestiones que nos pide, bueno, esa tensión, ¿no? Ese baile, como decía, ¿sí? Porque también cuando se forman T cuadradas, que son aspectos de cuadratura y oposición, son aspectos que llamamos, aparte de tensos, dinámicos, ¿sí? Entonces hay algo como que está en movimiento, ¿sí? No es una observación tranquila o una observación desde la quietud, sino bueno, desde la confrontación y desde eh, el conflicto interno también. Bien, eso sucede el 2 de noviembre, como digo, se perfecciona, digamos, esa T cuadrada. Igualmente no quiere decir que solo suceda ese 2 de noviembre, sino que se siente antes y después. Va a estar activa unos días, ¿sí? Esa tensión entre Venus, Júpiter y Quirón. El día 4 de noviembre, Marte entra en Sagitario, ¿sí? Ya sale de ese signo de Escorpio, ¿sí?, de esas profundidades, de esa intensidad escorpiana, y entra, ¿sí?, en Sagitario, como si ese deseo, esa acción, ¿no?, que ha estado buscando hacia adentro, ahora se expande y se vuelve flecha, dirección, expansión. Así que, bueno, va a ser interesante ese Marte que entra en un signo de fuego, en un signo de vitalidad, y también
al entrar, ¿sí?, en el signo de Sagitario, como vengo recordando estos últimos meses, y cada vez que un planeta o está saliendo a punto de salir y entrando en otro, va a hacer muchos aspectos porque tenemos muchos planetas sociales y transpersonales. Saturno y los transpersonales están en los últimos grados o primeros grados de signo. Entonces, Marte entra en Sagitario. Antes de entrar en Sagitario, no, perdón, sí, antes de entrar en Sagitario hace un trígono a Neptuno, sí, que está en Piscis, que decíamos antes, y va a hacer, en cuanto entre ese Marte en Sagitario, una oposición a Urano, que lo tenemos en el signo de Géminis, y un sextil con Plutón, que lo tenemos a un grado de Acuario. ¿Sí? Entonces, bueno, va a hacer esa oposición con Urano en Géminis y sextil con Plutón. ¿Sí? Aquí esta energía, como decíamos, de Marte en Sagitario se vuelve expansiva, se vuelve también idealista, en esto que decía antes de las expectativas, pero también puede sentirse, ¿no?, pues imprevisible, ¿no? Es como, bueno, Sagitario es la intuición, ¿no? Entonces, bueno, intuyo que vais para aquí, pero no sabemos, ¿sí?, qué va a pasar. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver si también, ¿no?, con esa oposición con Urano, suceden cosas imprevistas y cómo reacciono a eso que no me espero. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, se va a poner en jaque también nuestra flexibilidad, obviamente, ¿no? Siempre que hablamos de un tránsito con un aspecto en oposición, sobre todo en la tensión con Urano, bueno, el hecho de cómo nosotras reaccionamos al cambio, a lo disruptivo, a lo inesperado, va a ser parte del kit de la cuestión. ¿Sí? Entonces, bueno, quizás bueno, se ponga en jaque, ¿no?, esa acción que tiene una dirección, pero que puede cambiar de dirección. ¿Qué pasa cuando cambia? ¿Qué pasa cuando se modifica? ¿Qué pasa cuando viene el imprevisto? ¿Qué pasa cuando esa acción, ese deseo, no consigue lo que quiere y sucede otra cosa? ¿Me sé adaptar? ¿No me sé adaptar? ¿Sí? ¿Sé tomar ese mensaje o no? ¿Sí? Entonces, bueno, pueden pasar este tipo de cuestiones. ¿Sí? Marte entra en un signo, ¿no?, que, como decía, pues es un signo de fuego. Marte tiene una energía ya de fuego per se, ¿no?, el planeta. Entonces, bueno, se siente cómoda en ese vuelo, ¿no?, que le da, y en esa intuición y en esa corazonada y en esa expansión y vitalidad que le da el signo de Sagitario, pero al encontrarse ahí cara a cara con Urano, bueno, quizás sí ocurra algún tipo de imprevisto. ¿Sí? Así que bueno, vamos a tenerlo en cuenta como para poder observarlo, ¿sí? Siempre, obviamente, desde ese lugar, ¿no?, de poder observarlo y poder también ver, sí, esto que decía sobre todo, ¿no?, cómo me puedo amoldar o no en relación a aquello que sucede. Al día siguiente, el 5 de noviembre, tenemos la luna llena en Tauro. Como siempre digo, también vamos a hablar más en redes de las lunas llenas y las lunas nuevas, pero bueno, esta luna llena se produce cuando el Sol está en Escorpio, la luna está en Tauro y están en el mismo grado. Por lo tanto, se produce esa oposición y la luna se llena de luz, de conciencia, sí, que en realidad no es una luz propia, sino que es una luz que recibe, sí, de ese sol. Bien, la luna llena en Tauro nos pone en contacto, en conciencia, ¿no?, del cuerpo. Así que, ¿no?, es una luna que nos habla, Tauro nos habla del cuerpo, de la materia, de nuestra primera materia, del cuerpo también como canal de conexión con el afuera, de conexión con los sentidos, de conexión con el placer. Entonces, en ese sentido, bueno, se ilumina cómo vengo en relación a mi mundo emocional y el placer, el cuerpo, la estabilidad. Pueden suceder cuestiones donde yo me doy cuenta o que no tengo la estabilidad que deseo, ¿no? Y cómo eso reverbera en mí. Recordar que las lunas llenas muchas veces, claro, iluminan cosas que no queríamos ver. Sí, entonces, bueno, ver también cómo se va pudiendo observar, ¿no?, y hacer conciencia de aquello que está sucediendo. Entonces, en este caso, al ser una luna llena en Tauro, tiene que ver con lo que decía, así, con el cuerpo, con el placer que recibo a través de ese cuerpo, con los recursos que tengo, que no tengo, que necesito. Me hago cargo de que necesito quizás algo que no tengo,
O me puede poner en contacto también una luna llena con miedos en relación a mi estabilidad, mi futuro económico, financiero, tendré, no tendré. También esas son cuestiones que pueden suceder. Y ese sol en Escorpio también, ¿no? Como nos invita a mirar con coraje, ¿no? Pues aquello que nos confronta, ¿sí? Y poder también, ¿no? Pues hacernos cargo de nuestros miedos, ¿no? En relación también a ese cuerpo, ese placer, a esa estabilidad. Esa luna llena se va a producir a los 13 grados de Tauro, por lo tanto, sí, las personas que tengan, ya sea sus luminarias o planetas personales, en 13 grados de Tauro, Escorpio, Leo o Acuario, pueden sentir con más intensidad esta luna llena. ¿Sí? Porque tanto Tauro, Escorpio, Leo o Acuario les va, esa luna llena en esos grados, ¿sí? Va a crear aspectos tensos, ¿sí? Así que bueno, quizás también, ¿no? Pues bueno, Acuario puede sentir esta luna llena con más intensidad, ¿sí? Así que bueno, hay que también ayudarnos, ¿no? De las temáticas asociadas al signo de Tauro para hacernos preguntas también, ¿no? Bueno, esto, me siento insegura con este tema, me siento más segura, ¿qué necesito para sentirme más segura en relación, pues esto, ¿no? Al futuro o a las finanzas o a lo que deseo tener y conservar en un futuro, ¿sí? Así que bueno, está bueno que podamos ver si tenemos algún planeta personal o luminaria cerca de los 13 grados de Tauro, Escorpio, Leo, Acuario y también, si no, ver, bueno, en qué casa caen esos 13 grados de Tauro, ¿sí? En qué casa está en nuestra carta natal, ¿sí? Porque ahí también, bueno, pues en ese escenario de vida pueden haber movimientos, ¿sí? O pueden haber esto, ¿no? Pues situaciones que sucedan y que me pongan en contacto con esa emocionalidad, ¿sí? Que me den luz a algo que en realidad tiene que ver con mi mundo emocional. Vamos al 6 de noviembre, Venus entra en Escorpio, ya deja el signo de Libra, que decíamos antes que estaba en el signo de Libra, en ese deseo de contacto, ¿no? Y de ese primer contacto. En realidad, Libra, hablamos de Libra como el signo de las relaciones, pero en realidad donde se ve la verdadera relación y vínculo y donde está la intimidad es en Escorpio, ¿no? Entonces, Venus ahí, sí, cambia de piel, se sumerge en el signo de Escorpio y bueno, esa complementación, ese vínculo, ese amor con un otro se vuelve más profundo, más intenso, más confrontativo también, porque cuando uno entra en intimidad entra pues con lo bueno y con lo malo. Sí, o sea, una cosa es conocer a alguien y otra cosa es convivir con alguien o tener una relación o profundizar en la relación o intimar, digamos, sexualmente, donde, bueno, una se desnuda y quizás se ven cosas que en otro momento pues había podido esconder o todavía no estaba mostrando, ¿no? Entonces, Venus en Escorpio nos pide tener, ¿no? O profundizar en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, en aquello que disfrutamos, ¿no? No temer aquello que disfrutamos y darnos ese placer, ¿sí? Y también, bueno, nos pueden mostrar, ¿sí? Esa Venus en Escorpio, las sombras del vínculo, ¿no? Cuando no hay realmente una confianza o hay desconfianza directamente, el tema de los celos, de la posesividad, del control, de las inseguridades en realidad, ¿no? Porque cuando uno se pone celoso o posesivo es porque está inseguro. Hay algo de su propia autoestima, ¿sí? Que, bueno, de eso se trata Venus, de nuestra autoestima. ¿Sí? Entonces, bueno, el hecho de que me sienta celosa por una situación, es una señal, ¿no? Es un síntoma de que hay algo que quizás no estoy segura en mí. Entonces de eso se trata Venus en Escorpio, ¿sí? De profundizar y de entender mis miedos, mis propias inseguridades y ver también, bueno, qué necesito para sentirme más segura y proveérmelo, ¿no? No estar tampoco reclamándole al otro que me dé esa seguridad, ¿no? No, la seguridad empieza en mí, el otro puede hacer malabares pero si yo internamente no me siento segura, voy a seguir teniendo desconfianza, esa inseguridad, esa posesividad o esos celos. Así que bueno, amémonos, ¿sí? Con coraje a mirarnos por dentro, ¿no? Eso es lo que nos diría esa Venus en Escorpio, así que bueno, también como para estar atentas a eso.
Y ahí, bueno, el día 9 Mercurio empieza su retrogradación, así que quizás, ¿no? Tenemos ahí un tiempito para revisarnos. Sí, Mercurio empieza su retrogradación, antes hablábamos de ese Mercurio, sí, que entraba en Sagitario, pero en esa retrogradación va a estar retrogrado del 9 al 29 de noviembre y en ese recorrido retrógrado volviendo hacia atrás va a volver a Escorpio, ¿sí? Entonces, bueno, ese Mercurio en Sagitario más expansivo, ¿sí? Va a recular, se va a interiorizar, va a volver a las profundidades de lo escorpiano, ¿sí? Y va a necesitar, ¿sí? Rever o reformular aquello que se dijo o aquello que no se dijo. Así que bueno, es un tránsito como para reescribir la historia, ¿sí? Para volver a pensarla, para pensarla con otros condimentos, ¿sí? Y ver qué quedó ahí, que no fue del todo elaborado, ¿sí? Bueno, es una oportunidad para poder elaborarlo, ¿sí? Más allá de, bueno, estas cuestiones que se suelen nombrar con Mercurio retrógrado, ¿no? De no tomar decisiones así o firmas, ¿no? Muy importantes o el tema de revisar también muy bien los papeles, los correos, la información que se manda. Bueno, está bien, digamos, siempre tener ese recaudo, pero no ir con miedo tampoco, ¿no? Porque Mercurio retrograda 3 veces al año y si hemos podido sobrevivir hasta ahora, vamos a poder sobrevivir en el futuro. Bien, el 11 de noviembre Júpiter también empieza su retrogradación. Decíamos que Júpiter está en el signo de Cáncer, hace un tiempo que está en el signo de Cáncer. Júpiter está un año más o menos por signo. Cáncer, recordemos que es el signo de la nutrición emocional, de la pertenencia. Entonces hay algo, sí, en relación, Júpiter nos habla de los valores del hogar, la familia, las raíces, el cuidado, ¿no? La importancia del cuidado, del autocuidado, del cuidado del otro, de que nos cuiden, sí. Bueno, todo eso se revisa, ¿no? Se revisan esos valores. Entonces pueden ocurrir situaciones que nos pongan en contacto con decir, ostras, pues mira, yo pensaba, o recordar, ¿no? El valor que tiene la familia, o resignificar el valor que tiene la familia y ese cuidado. Pueden ocurrir situaciones también que nos lleven de nuevo, ¿no? Pues a esas raíces, a casa. Y bueno, también, ¿no? Cómo podemos revisar eso que forma parte de nuestro pasado, ¿sí? De lo heredado y intentar resignificar o abrir, ¿no? O abrirnos también, ¿no? A expresarnos en ese tipo de ámbitos de una forma con más confianza, ¿no? Con más autenticidad, que pide también ese Júpiter. Así que bueno, revisión, ¿no? Esa retrogradación podríamos, con Júpiter retrógrado, ¿no? Revisión de nuestros valores en relación al hogar y la familia. Y a partir de ahí pueden ocurrir diferentes situaciones o por ahí son pequeñas cositas que me ponen en contacto con ese valor, ¿no? Con esa resignificación de la importancia de la familia, de las raíces, de la contención, del cuidado, de la protección y del amor sensible. Bien, el 20 de noviembre tenemos la luna nueva en Escorpio, ¿sí? La luna nueva en Escorpio va a ser a los 28 grados, ¿sí? Estamos teniendo este último tiempo todas las lunas nuevas muy cerquitas, muy cerquita de la siguiente entrada del Sol en otro signo, por lo tanto, en los últimos grados de signos. En este caso, la luna nueva se produce a 28 grados del signo de Escorpio, en retrogradación con ese Mercurio que estaba retrogradando y que decía en algún momento vuelve a Escorpio, bueno, pues ahí está ya en esos 28 grados también de Escorpio, por lo tanto esa luna nueva se produce en conjunción con Mercurio retrógrado y en trígono con Júpiter, que como decíamos, pues también pocos días antes había empezado a retrogradar. ¿Sí? Todo ese entramado de información más una oposición que le hace a Urano
aunque esté, digamos, en otro signo, ¿no? No está en Sagitario, está en Escorpio y ahora no está en Géminis, pero se arma de nuevo una figura de cometa que llevamos un tiempo, ¿sí? Con esa figura, con diferentes protagonistas, ¿sí? Pero con figuras de cometa recurrentes. Bien, en esa luna nueva, la luna nueva en Escorpio siempre es una siembra profunda, ¿sí? Una siembra también, un ponerme en contacto con qué quiero iniciar, promover, eh, empezar a, bueno, a plantearme en relación a mi mundo emocional, mi transformación, mi empoderamiento. Puedo pensar, ¿no? Como, bueno, ¿qué necesito yo para sentirme más empoderada? ¿O qué necesito yo para también enfrentar mis miedos, ¿no? Muchas veces me voy a sentir más empoderada cuando vaya pues, pudiendo enfrentar esos miedos, esos conflictos. Puede ser un buen momento, siempre cuando es la luna nueva en Escorpio, decir, bueno, necesito algún tipo de acompañamiento terapéutico, ¿no? ¿No? Como que también podría ser una buena pregunta para hacerse. Esto que necesito también, como decíamos antes, Escorpio nos pide intimidad, vínculos íntimos profundos, transformadores. Bueno, tengo ese tipo de vínculos, no me gustaría, qué puedo hacer, ¿no? Para empezar a crear ese tipo de vinculación, ya sea nuevos vínculos o ya sea de los vínculos que tengo, bueno, ¿qué me gustaría? De qué temas me gustaría hablar, en qué temas me gustaría profundizar, o quizás hay cosas que no estoy diciendo y bueno, pues me doy cuenta que necesito encarar ¿no? esa charla, ¿no? Ahí con Mercurio retrógrado sería, bueno, seguir repensando, ¿sí? Y esperar por ahí, ¿no? A unos días más y encarar una charla, ¿no? Como que ahí también es un momento de siembra donde puedo empezar a sembrar cuestiones que me van a transformar, que me van a empoderar, que me van a, donde voy a salir en realidad revitalizada, ¿sí? Lo escorpiano es una necesidad de ir al conflicto, de mirar las profundidades para resurgir, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver también con la entrada del sol en el signo de Sagitario, que va a ser al día siguiente, ¿sí? Entonces, bueno, en esa luna nueva en Escorpio es un momento donde me puedo plantear ese tipo de preguntas de qué quiero iniciar en relación a esos vínculos íntimos, la transformación, ¿sí? También la confrontación, ¿sí? Con qué me quiero confrontar, ¿sí? Y ahí el día 21 el sol entra en Sagitario y también con el ingreso de Sagitario, bueno, pues hay una necesidad, ¿sí? De darle sentido a la experiencia. Sagitario, por eso, tiene que ver con filosofías de vida, con pensar el mundo de otra manera, porque antes ha pasado por Escorpio, porque antes ha profundizado, porque antes ha hecho un proceso muchas veces, ¿no? De transformación, de regeneración. Entonces, la energía de Sagitario es una energía, es esa imagen, ¿no? De la luz al final del túnel, ¿no? Como la necesidad también de darle sentido a las experiencias, ¿no? Ese también como muy característico de Sagitario es el, ajá, ahora me doy cuenta, ¿sí? Es insight, ¿sí? Así que bueno, el cielo nos pide hacer ese insight, abrir nuestra visión, ¿sí? Ver las cosas de otra manera, haber atravesado esas profundidades para haber encontrado nuevos sentidos, para poder mirar más allá, para poder mirar desde otras perspectivas, ¿sí? Para flexibilizar aquello que creíamos cierto o aquello que creíamos una verdad absoluta e inequívoca. Bueno, vamos a flexibilizarnos, vamos a ver puntos de vista diferentes, vamos a volar también la imagen del águila, ¿sí? Como la necesidad de tomar vuelo y no ver las cosas como las vengo viendo, sino realmente poder tener una perspectiva mucho más amplia. Sí, por eso también Sagitario es confianza, es abundancia, porque es amplificación. Sí, eso. Puedo ver mucho más, por eso también tiene que ver con el extranjero, con otras culturas, porque a través de esos viajes, de ese contacto con las otras culturas, yo expando mi mente,
puedo volar y puedo entender otras maneras de hacer y ahí obviamente cuando puedo mirar las cosas de otra manera, mi sistema de valores se reestructura, cambia, se modifica. Bien, por último, no, por penúltimo, por penúltimo, vamos a hablar de Saturno, que vuelve a su movimiento directo en Piscis el 28 de noviembre. Ahí sí que sí, definitivamente va a ser la última vez que se ponga directo, así que en estos meses, hasta febrero, va a estar haciendo su último recorrido por los últimos grados del signo de Piscis, marcando el cierre de un ciclo de 2 años y medio, de un aprendizaje emocional grande, donde también es un buen momento para chequear y revisar si he podido, ¿no? Como integrar, resignificar aquello que quizás en otro momento me desilusionó, ¿sí? Saturno en Piscis muchas veces tiene que ver con eso, ¿sí? Con estructurarme, ¿no? A partir también de aquello de las expectativas, de lo que funcionó, de lo que no funcionó, de lo que pudo ser ese sueño, de lo que no pudo ser ese sueño y ver cómo he podido construir en la realidad, ¿sí? Aquello que en algún momento imaginé o soñé, ¿sí? También sí revisar si he podido construir estructuras donde pueda, ¿sí? Ser más empática, donde pueda estar más en contacto con el otro, ¿sí? Y que sea de una forma duradera y no sean así mecanismos de defensa o necesidades, ¿no? de codependencia, sino realmente estructurarme y tener una estructura sólida, empática con el otro sin ser, ¿no? Un, como una nube, ¿no? Una nebulosa, sí, porque a veces lo cristiano también nos pone en nebulosa, ¿no? Que sean estructuras realmente empáticas desde una estructura, desde pilares fuertes y sólidos. Así que bueno, también podemos aprovechar este Saturno directo en los últimos grados de Piscis, como digo, terminando este ciclo, para tener o traer más claridad en relación a aquello que necesitamos contener, también con aquello que ya no queremos sostener más, ¿sí? Y como también es habitar nuestra sensibilidad con madurez, que se trataría también esa estructura empática, ¿no? Bien, y por último, el 30 de noviembre, Venus entra en Sagitario. Antes habíamos dicho, ¿sí? Que en el mes el día 8, creo que del 8 al 28, va a estar en Escorpio y el 30, hasta el 29, y el 30 de noviembre va a estar Venus en Sagitario. Así que bueno, cerramos este mes, ¿sí? Con Venus entrando en Sagitario, después de un trígono con Neptuno y haciendo también una oposición a Urano, ¿sí? Aquí, digamos, vuelve a pasar lo que habíamos visto con Mercurio en Sagitario. Como decía antes, ¿sí? El paso de Venus en Escorpio es una necesidad de mirar las profundidades en relación también a los vínculos, a las complementaciones, ir también a buscar mis miedos, confrontar aquello que, bueno, pues que no está del todo claro, confrontar también los miedos en relación a mi autoestima, ¿sí? Que cuestiones por qué, ¿no? Hay, en los vínculos me puedo sentir más insegura y aquí en Venus en Sagitario es, bueno, ajá, darle sentido, ¿sí? Aquella experiencia, aquel viaje al inframundo, a nuestras profundidades, a nuestras interioridades, bueno, qué es lo que saco, ¿no? ¿Qué aprendizajes puedo extraer de esa profundización, ¿no? De Venus en Escorpio. Así que bueno, el tema del amor, la pareja, la complementación, hay una expansión, hay algo, ¿no? Como más con libertad o con expectativas también, ¿no? En Sagitario nos da como esta cuestión de la capacidad también de imaginar, ¿no? Y de idealizar. Así que bueno, vamos a abrirnos también a esa Venus en Sagitario que va a estar gran parte de diciembre. Muy bien, pues ese es el recorrido de los diferentes eventos, tránsitos astrológicos que van a ir sucediendo en el mes de noviembre. También recordaros que tenemos un blog
en la página retguionholístico.com, donde también tenéis información en relación al calendario astrológico de noviembre. Así que bueno, espero que te haya servido este episodio, que lo puedas volver a ver y revisar. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de la luz de la astrología, y creo que el próximo ya va a ser con Mito. Un abrazo, vaya muy bien, chao chao, feliz mes de noviembre.